Ahora, ya. Entonces, podríamos comenzar la clase de hoy día para las personas que se encuentran conectadas. Tengo esta parte de acá, que justamente, no, no estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir la pantalla un momentito, por favor. Compartir mi pantalla. Acá está. Ahora sí. Este es el avance tema número 4, yo lo denomino directamente como estructuras. ¿Cuál es la realidad? El tema completo se llama clasificación, a ver un momentito, la parte de clasificación y naturaleza de los apoyos que vas a obtener o vayas a tener en la parte de las líneas eléctricas aéreas. Ese es el título completo. Si ustedes quieren denominarlo, quieren tener un poco más a detalle, entonces el título se llama estructuras, pónganlo desde ese punto. Vamos a ver los diferentes tipos de estructuras que van manejando y vamos a ver una estructura que quizás no está en el plan de asignaturas, pero es bien que ustedes lleven, ya que esa parte es algo novedoso o algo nuevo que de a poco se está introduciendo dentro de las líneas de media tensión, más que todo, donde ustedes pueden ir aplicando, pueden ir manejando. Hablaremos un poco de la parte de generalidades. ¿Qué tenemos en la parte de acá? Como es de saber, el tipo de postes que nosotros manejamos en cualquier tipo de nivel de tensión, puede ser en baja tensión, puede ser en media tensión, o tal vez puede ser en alta tensión, la línea que se maneja generalizando es sobre los postes de madera, los postes de hormigón y los postes metálicos. Entonces, cada quien ustedes pueden ir observando dónde pueden darle utilidad, el de madera, el de hormigón o el de metálicos. Mi consulta va para los estudiantes. ¿Ustedes en redes de media tensión dentro de la ciudad han visto alguna vez postes metálicos que se encuentren instalados por el FEC? ¿Alguien ha visto o no hay? ¿O solamente hay madera y hormigón? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Alguien ha visto la parte de los postes metálicos dentro de la ciudad o dentro de una línea de media tensión? ¿O dónde se aplica la parte de los postes metálicos? Dentro de la ciudad, Mm, profe, los postes metálicos, no. Mi persona no, pero tal vez otros de mis compañeros lo han visto. Para ¿Ya? alumbrado ¿El otro público compañero? nomás, profe, que se Ya, usa. está bien. ¿El otro? El compañero Chambi creo que quería participar. Sí, yo no he visto mucho de metálico, mayormente he visto hormigón, ¿no? Y el de madera. Ya. Entonces, sí, está bien. Estamos un poco contextualizando, ¿no? Tanto en los postes de baja tensión y en media tensión, mayoría se utiliza lo que es madera y lo que es hormigón. Estos metálicos, aunque no lo crean, habían y se utilizan y siguen utilizándolo en líneas del casco viejo, que son los de 10 kV. Estas líneas, donde pueden encontrar o cuando ustedes tengan tiempo, caminen por esos lados, pueden observar o pueden ver. Cerca de la universidad, en la avenida Oquendo, van a notar una línea de media tensión antigua, donde van a ver que en la parte de abajo tiene una zapata y de ahí van a ver un poste como tipo riel que va hacia la parte de arriba y sigue viajando una línea antigua que son sobre los 10 kV. Entonces también existe o existía en sus momentos la parte de lo que son los postes metálicos. En realidad, por el tema de costos y la parte de lo que tú, dónde lo vas a dar la utilidad, no es necesario colocar postes metálicos, ya que es el que más costo tiene comparado con los dos que estamos mencionando en la parte de arriba. Entonces, entre madera y hormigón tienen sus diferenciaciones y es un poco vamos a ir hablando en toda la clase de hoy día para concluir el tema número 4. Entonces, postes metálicos sí existe o existía. ¿Dónde? En el casco viejo en Cochabamba, donde la parte de la Oquendo, otro lado que les puedo indicar dónde sería. He visto también donde sería la parte de la avenida San Martín, yendo hacia la parte del, no me acuerdo si es el barrio chino, no sé si conocen esos lugares, la San Martín y Aroma, bajando hacia la parte de donde es la parte del mercado de la calle Honduras más o menos, en ese trayecto van a notar que también todavía existen estos postes metálicos. Y no, así, no todos en realidad son postes de hormigón o postes de madera. Entonces, antiguamente sí se utilizaba y ahora por el tema de costos quizás no se puede seguir utilizando estos tipos de postes. Entonces, este tema número 4 se va a subdesarrollar, vamos a ir desarrollando uno por uno la parte de postes de madera, postes de hormigón, postes metálicos y vamos a ver de uno más que recién se está implementando, cosa de que no tenemos esto en lo que sería la parte de lo que es ¿cómo les puedo decir esto? Lo que no está en la parte de nuestro plan de asignaturas, pero es bien que ustedes sepan, porque no saben ustedes en realidad que cuando salgan profesionales, dónde vayan a trabajar o con qué conocimientos vayan adquiriendo para cuando vayan a trabajar a cualquier lado. Entonces, esos son los tres postes que estoy mencionando. Vamos a ir desglosando uno por uno. Primeramente hablaremos de lo que son los postes de madera. ¿Qué son esta parte de los postes de madera?
Los postes de madera son los más económicos, tanto en la parte de hacer la fabricación, como también hacer en la parte del montaje. Entonces, desde esa primera característica, ustedes pueden decir o manejar, bueno, entonces, ¿por qué estamos instalando postes de hormigón? Sí, directamente puedo instalar postes de madera, ya que me dice que al hacer la fabricación del poste donde ustedes vayan a utilizar o manejar, me sale más económico, y también hacer el tema del montaje. Porque yo he visto o ha habido esa parte de esa injerencia cuando he ido trabajando en los diferentes lados de las distribuidoras. He visto que para los postes de madera, una gran mayoría, hay veces que directamente lo hacen, o cuando no tiene acceso a la parte de una grúa para hacer el montaje de este poste, también se lo puede hacer entre personas, haciendo una atada en la parte principal de la punta final del poste, van y jalan entre dos lados y ahí hacen el sembrado del poste. También pueden realizarlo desde ese aspecto. En la fabricación también te indica, directamente tienes que hacer el tratamiento del poste, dependiendo a qué tipo de madera tú utilices para poder hacer esta parte del poste. Entonces eso también es un punto que tienen que ser considerado, tiene que ser visto desde ese aspecto. ¿Cuál es la desventaja del poste de madera? La duración de vida útil. Comparado con un poste de hormigón armado o uno metálico, el poste de madera es el que menos tiempo de duración tiene. Entonces, vamos a ir más o menos poniendo estadísticas de qué tiempo me dura más o menos un poste de madera, un poste de hormigón o tal vez un poste metálico. De igual manera, ¿qué características tenemos? Me indica acá que van a constituir más que todo en la parte del soporte o apoyo más generalizado para la parte de los conductores eléctricos. Eso también se cumple dentro de la parte de los postes de madera donde ustedes vayan manejando, vayan realizando. Porque en realidad, cuando ustedes hacen una línea de tendido en baja tensión o en media tensión, ¿ustedes qué van a tener? Solamente la parte del soporte para llevar, o la parte del apoyo para con llegar directamente tu línea de transmisión, sea en baja tensión, en media tensión, o estos últimos que también siguen utilizando sobre son las líneas de alta tensión. Hay también todavía líneas de alta tensión que trabajan con la parte de madera. Les voy a comentar un poco de mi experiencia, lo que he ido viendo, digamos, las líneas de alta tensión en los lugares donde he ido trabajando. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué características más tengo? Me indica, a ver un momentito, acá está. Pensé que se había saltado. Me indica que existen por millones en todos lados de los países y su nivel de uso es netamente universal, más que todas las partes de las líneas aéreas, tanto en baja como en media tensión. Eso es donde más uso le vas a ir viendo que se utiliza más en eso. Si ustedes vieran, o les diría que en alta tensión siguen utilizando también este tipo de líneas, también pueden ir investigar o pueden verlo a detalle dónde podría ser o en dónde podrían seguir utilizando postes de madera para este tipo de nivel de tensión, ¿no? Aquí te indica, ¿no? Aunque hay casos excepcionales que se han utilizado para tensiones hasta 132 kV, ese nivel de tensión aquí en Bolivia no hay. Máximo es 115. Pero aquí como te dice que es 132, entonces esta línea generalizando, ¿dónde lo utilizan más? Es nuestro vecino país, que sería Argentina. Su nivel de tensión que manejan ellos, te cuenta de 115 es 132. Y de igual manera, el número de conductores que debe soportar como máximo hasta 3 o 4 conductores. No puedes cargarle otro tipo de complemento muy aparte a eso. De igual manera, ¿qué te dice? La longitud de estos vanos que tienen que tener para los postes de madera, como te menciona acá, tienen que oscilar entre los 40 a 50 metros en líneas de baja tensión. Y este otro que sería de 80 a 100 metros para líneas de media tensión. Entonces, ¿a eso qué estamos refiriendo con esos dos aspectos? Cuando hablo de 40 a 50 metros en una línea de baja, ¿qué quiero decir con eso? ¿Alguien se ubica? Cuando digo 40 a 50 metros, ¿qué llegaría a ser eso? ¿Qué dato llegaría a ser eso? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué llegaría a ser eso? Cuando hablo de 40 a 50 metros en una línea de baja tensión. Esos valores directamente llegarían a ser lo que tendríamos que denominar el vano promedio. Es un valor estadístico que te da directamente la parte de las distribuidoras, que tantas líneas que lo han ido realizando ya tienen un valor estimado, un valor promedio, que está rondando entre los 40 a 50 metros, tanto en baja tensión, y en media tensión, que es un poco más áspero, es desde los 80 hasta los 100 metros para este tipo de líneas de nivel de media tensión. ¿Qué más tenemos? Características técnicas que podemos obtener de la parte de los postes de madera. Aquí te indica que la parte de los postes de madera son dos puntos que se deben ir considerando. Vamos a llamar una parte el pie de un poste de madera,
y la parte más ancha que se va a ser destinada netamente a ser enterrada en el suelo y con despunte o con la parte de cogolla que se llama en la parte de arriba, que se va a encontrar en la parte superior de menor sección. Bueno, si yo me pongo a analizar o pongo a ver cuál es lo que estoy mencionando, para eso yo voy a utilizar esta parte que yo tengo, mis normas de estructura. Estamos en la parte de aquí de baja tensión. Tengo de los tres niveles, lo más conocido que se maneja aquí en Bolivia, ¿no? La CRE, que es en Santa Cruz, el FEC de Cochabamba y uno donde he ido trabajando de Ende del Beni. Aquí me falta complementar uno más, que es la parte de CEPSA, pero todavía no lo he complementado, me falta todavía adjuntar esa parte de la información. Voy a tomar como ejemplo la parte de lo que maneja Ende del Beni. Fíjense que tenemos todos los tipos de líneas que nosotros podríamos ir manejando, pero aquí tenemos una carpeta que te dice postes. Si yo abro esta parte de postes, le doy doble clic, tengo todos estos tipos de postes que yo puedo ir manejando. Voy a abrir el primero. Claramente ahí tengo un código que me está mencionando que es el PHC 09200. Ese es el valor que me está dando. Aquí es fácil de interpretar. Es poste de hormigón armado concreto de 9 metros a 200 kilogramos, centímetros cuadrados sobre la parte de la fuerza. Entonces, sobre eso más o menos es lo que ustedes pueden ir determinando el valor que se vaya a manejar. Pero fíjense, aquí te indica o te está dando el indicativo cómo es el poste que ustedes pueden adquirir de forma privada o los postes que la empresa requiere para hacer algún tipo de adquisición de postes. Si alguno de ustedes se dedicaría a vender o a comercializar, entonces aquí ya tienes las características técnicas de cómo necesita un poste dentro de la empresa distribuidora de Ende del Beni, que trabaja en la ciudad de Trinidad. Fíjense, aquí te indica directamente las distancias que tiene que tener de los orificios para que tú puedas instalar algún tipo de cruceta o algún tipo de valor que tú vayas a manejar. Vengo más abajo, también tengo para colocar la parte del neutro, igual me indica aquí dónde qué tengo que colocar o qué puedo utilizar, también me lo está indicando ahí. Voy a la parte de abajo y fíjense, aquí tenemos la parte que les estoy indicando, se está mencionando. Primeramente, ¿qué me está indicando? Aquí tengo primeramente la distancia que yo puedo hacer para enterrar dentro de la parte de lo que estamos indicando. Eso primeramente es lo que te está indicando acá, que vamos a tener un pie de un poste de madera a la parte más ancha. Sería esta parte de acá que te está mencionando, donde aquí cuánto es la distancia que requiere o utiliza la empresa. En realidad este poste no es poste de madera, es poste de hormigón armado, pero a eso más o menos se asemeja el poste de madera. Porque fíjense, la distancia del diámetro que tiene que tener este tipo de poste, ¿cuánto es? Es de 9.84. Lo voy a agrandar un poco más, fíjense. El valor es de 9.84 pulgadas. Cuando te aparecen esas dos rayitas son pulgadas. Y aquí te indica más o menos cuánto es el valor que tú puedes utilizar o deberías utilizar para hacer para enterrar la parte de los postes. Entonces, de ese aspecto, fíjense, desde este punto de acá hasta acá, es un aproximado de 59 pulgadas. Si esto yo sacaría con calculadora y me pondría a analizar cuánto me equivale 59 pulgadas, quizás en metros, para saber cuánto sería o cómo llegaría a hacer este tipo de valores para que pueda obtener. Aquí dentro de las calculadoras tenemos para hacer los cálculos que tendría que ir utilizando. Tendría que buscar la parte de distancia. Pero si yo me recuerdo, aquí que me dice 59 multiplicado por una pulgada, ¿cuántos centímetros tiene? Tiene 2.54. Entonces me está determinando más o menos que son 149.86 centímetros. Si esto yo lo divido para ponerlo en metros, ¿cuánto sería? Es aproximadamente 1,50 m. Entonces ese es el valor predeterminado o el que puedes utilizar para hacer el tipo de enterramiento del poste hacia adentro. O también podría ser directamente el valor que nosotros que podemos implementar. ¿Qué valor sería ese? Yo directamente he aprendido de esa manera, agarro mi calculadora, ¿qué hago? Determino primeramente cuánto mide mi poste. ¿Dónde voy a obtener eso? Me voy a la parte de aquí abajo, fíjense, aquí me dice, poste de hormigón cónico, me dice, va a ser de 9 metros y me va a soportar o va a tener un peso de 200 kilogramos. Pues yo agarro este valor, ¿cómo he aprendido a que yo sepa cuánto es el tamaño o la distancia que yo tengo que hacer para enterrar dentro del poste? Directamente agarro el tamaño del poste y es el 1/6 lo que ustedes tienen que enterrar. ¿Qué tengo que hacer? Agarro este 9 y lo divido entre 6. ¿Cuánto me sale? Me sale 1.5. Entonces ese es el valor que aproximadamente es lo que ustedes tienen que agarrar para hacer, para que puedan enterrar esa pequeña parte, 1/6 de la parte del poste que puede ser enterrado para que esté sujeto a la línea para que ustedes puedan realizar. Eso es más o menos el ejemplo que te está dando o se puede determinar.
Si me voy a la parte de aquí arriba, justamente lo que me está indicando el otro punto, la parte de la cogolla que te está indicando. Me voy a la parte de acá, ¿qué dice? Me indica que en el punto de acá va a existir la parte del despunte o cogolla, la parte superior de menor sección. Si en la otra parte de abajo, ¿cuánto era? Si no me equivoco, era 9.56. Ahora esto es 6.29. La distancia no son las mismas. El otro va a ser más grueso y en la parte de arriba va a ser más delgado. ¿Qué te está indicando con cogolla? ¿Qué es cogolla? En realidad es la protección que siempre van a tener los postes en la parte de aquí arriba para evitar la parte de que le entre humedad, otra vez le entre la parte de la lluvia o el agua, ¿no? Justamente aquí va a tener una protección externa antes de que ingrese aquí dentro del poste y ocasione algún tipo de averías. Eso es lo que te está tratando de indicar cuando te menciona que es una cogolla. Entonces, ahí es lo que te está mencionando del punto de acá. Aquí tengo un poco más de detalle, ¿no? La cogolla se está achacaflajana para dificultar la parte de la penetración del agua, uno, la parte de la lluvia, dos, y generalmente este se pinta con alquitrán o tal vez con algún tipo de impermeabilizante, ¿no? Para que evites la parte de que algún tipo de roedor o algún tipo de objeto entre dentro del poste que tú quieres utilizar. No solamente esto es la parte de hormigón armado, también esto va a ser influyente para la parte de los postes de madera, para que no se perfore o no se pudra internamente el poste. ¿Qué más? A ver, me indica, ¿no? Los postes que nosotros vamos a ir definiendo de madera se definen de la siguiente forma, dependiendo de las siguientes características. Primeramente, la parte de la especie forestal. Un segundo punto que sería la longitud total que va a tener el poste. Tal vez la parte del diámetro en el despunte y como para finalizar la parte del índice de aguzamiento. Entonces, todos estos puntos son valores medibles para determinar el tipo de poste tratado que tú vas a obtener o vas a utilizar para tus líneas de transmisión. De igual manera, ¿qué te indica? De las especies forestales, las más conocidas o las que más utilizamos aquí en el país, ¿cuáles son? Son la parte del pino y otra es la parte del eucalipto. A esto yo, ¿qué puedo añadir? Allá en la zona del oriente también utilizan uno muy distinto a estos dos, muy distinto al eucalipto, muy distinto al pino. ¿Cuál sería ese tercero? Llegaría a ser lo que sería el tipo cuchi, la madera cuchi, que alguna vez no sé si alguno de ustedes ha escuchado, que ese tipo de madera también es implementado y es más dura de estos dos tipos de maderas para poder hacer este tipo de postes que tiene un poco más de duración y un poco más de dureza internamente dentro del poste. También puedes manejar desde ese punto, desde ese aspecto. De igual manera, ¿qué te indica? Te dice que la longitud de los postes de estos van a estar expresadas en metros y de igual manera con tolerancias de más de 10 centímetros internamente. Entonces, el diámetro de ese despunte está relacionado con la longitud de acuerdo con la siguiente tabla. Fíjense, estos son los valores promedios de lo que se manejan los postes. Hemos visto que en el punto de acá, para baja tensión, ¿cuánto utiliza? Va a utilizar más o menos los valores sobre los 9 metros. A eso más o menos se tienen que basar. Fíjense, 9 metros de longitud, el diámetro de despunte en la parte de arriba, ¿cuánto va a ser? Te indica que es sobre los 11. De igual manera, para 10, para 11, para 12, tal vez para 13 y también para 14. Estos valores que te está indicando sobre el valor que vayas obteniendo dependiendo del tipo de poste que vaya a utilizar. Después, ¿qué más tenemos? Indica que para que nosotros podamos hacer la preparación de un poste, más que todo en resumen, para poder hacer el tratamiento de un poste de madera, ¿qué tenemos que utilizar nosotros o qué requerimos para que puedas decir que un poste se encuentra 100% tratable? Aquí te indica, parte desde la parte de una tala de árboles, que ¿qué te quiere indicar eso? Que se debe realizar con preferencia en fuera de época vegetativa, primeramente. Después, te indica que los árboles vienen de zonas de altitudes mayores a sobre los 1000 metros. Eso es otro punto característica para determinar qué tipo de postes es el que tú puedes utilizar, o sea, óptimo para la instalación de estos postes que tú quieres requerir. De igual manera, la parte del descortezamiento y el corte de las ramas también se lo realiza de forma inmediata, porque eso afecta internamente dentro del poste al momento de hacer algún tipo de tratado después, si en caso no se ha recortado en su momento o en su tiempo. En la parte del secado, ¿qué características tiene? Te indica que esta operación va a ser realizada más que todo por la parte del apilamiento y que durante este tiempo posible vamos a tratar que nosotros podamos colocar este poste de tal forma que dentro no exista la parte de ese aire que puede circular y de eso de igual manera evitar de que queden expuestos y entre la parte de la humedad. Es un punto bien fundamental la parte de hacer este tratado por mediante secado. El otro punto que te indica que es el cerrado y alisado, que te indica que es sobre la base que va a ser normal y su eje va a ser
longitudinalmente admitible, ¿no? Con una tolerancia más o menos de un 15% de inclinación sobre el valor plano que tú vayas a utilizar o vayas a manejar. ¿Qué más tenemos? De igual manera tengo que ver el tipo del estado de madera antes de hacer el tratamiento de madera, porque ese es el punto o son los pasos a seguir para que nosotros podamos determinar en qué estado se encuentra un poste, en qué estado me va a servir el poste que yo le voy a dar utilidad y también me va a servir para saber en qué tipo de estado estoy adquiriendo o voy a utilizar el tipo de poste, porque dependiendo de eso también es la duración o la vida útil que va a tener este poste. Entonces aquí te indica el estado de la madera, también es considerable ya que este debe presentar un color natural, color madera que se va poniendo en el punto de aquí, un color más o menos café claro, se podría indicar, sin indicios de incrustaciones, y de igual manera no tiene que haber aparte de ni de hongos ni de algas, ya que estos componentes hacen de que exista esta parte de la humedad y de igual manera que se empieza a podrir de a poco la parte del poste. Entonces igual te indica, te dice que es base extensa de las partes de las señales de ataques de insectos y también lo tiene que presentar heridas de pájaros carpinteros. Todos esos puntos son bien considerables al momento de hacer cualquier tipo de tratamiento de postes de madera. Otro punto que sería la parte de la marca sobre los postes. Estos postes han de tener unas marcas perceptivas en las que van a indicar el año que ha sido talado este poste a unos 3.5 metros sobre la base donde tiene que ser instalado. De igual manera te indica que el marcado de este poste va a ser directamente estampado al fuego y con chapas de zinc. En otras palabras, quiere decir que cada poste que tú vayas a adquirir o vayas a utilizar tiene que tener sus valores característicos para que tú puedas desarrollar o puedas tener un tratamiento óptimo de la parte de tus postes. De igual manera, ¿qué te indica? La parte sobre el grado de humedad que también tiene que ser considerado o colocado en la parte de la placa, que te indica que no tiene que ser superior sobre los 15% del total del peso que se vaya a adquirir o vayas a manejar. Eso también es otro punto que puede ser adquirido o sobre eso mismo puede ser conllevado. Otro punto que puede ser a tratar es la parte de la densidad. Este tipo de densidad, ¿qué te indica? Te dice que se refiere a una parte de la humedad que no puede pasar sobre el 13% de la parte de su peso. Es otro punto característica que tiene que estar embalado en la parte de lo que es este tipo de tratamiento de postes. La densidad aparente que te quiere indicar sobre el peso y el volumen aparente no debe superar en un valor no indicado sobre los 0.42. ¿Qué más? Tengo la parte sobre la parte de los esfuerzos mecánicos a lo que puede soportar la parte de mis valores. Este punto es bien fundamental. ¿Por qué? Porque una vez que tú has hecho tu tratamiento de poste y has realizado o has definido que no tiene humedad, que no tiene la parte de esas incrustaciones de los insectos o de lo que es los pájaros carpinteros o cualquier tipo de especie que haga que dañe la parte de este poste y vemos que es un buen poste, directamente ¿a qué proceso se somete? Directamente se procesa a la parte de lo que son los esfuerzos mecánicos. Estos tipos de esfuerzos mecánicos, ¿dónde lo vamos a llevar? Directamente en el tema número 5 que se llamaría cálculo mecánico de estructuras. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tú le vayas a instalar a un poste, desde las líneas, los aisladores, todo lo que ejerce o vayas colocando en tu poste, va a ir adquiriendo un esfuerzo, va a ir adquiriendo un esfuerzo mecánico. ¿Por qué? Va a ser de que tire de un lado, tire de otro lado y haga de que ese tu poste tiene que soportarse esfuerzos. Entonces aquí estoy mencionando directamente qué son esos tipos de esfuerzos a los que son sometidos en la parte de las pruebas antes de que tú adquieras o veas más o menos cuál es la indicativa sobre esta parte de los diferentes tipos de esfuerzo. ¿Qué tenemos? Un primer punto que tengo, la parte de la compresión. Me indica que internamente debe soportarme un esfuerzo no inferior a este valor que me indica que es los 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es una unidad de esfuerzo, de fuerza, ¿no? En realidad, con un grado de humedad que no tenga o que no supere los 13% sobre todo el peso que estamos adquiriendo, o sobre todo el poste, un 13% no debe ser adquirido desde la parte de la humedad. Otro punto que es considerado para el tipo de pruebas antes de entregar algún tipo de poste es la parte de la tracción. En esta parte de la tracción, ¿qué tenemos? Que este tipo de esfuerzo que vayamos a utilizar no debe ser multiplicado por este valor 2.5 cuando se trata de esfuerzos para ensayo y o multiplicado 1.5 cuando sea de aplicación, más que todo práctica. Esos valores van a ver de igual manera cuando hagamos cálculo mecánico de conductores, van a ver dónde aplicar o cómo vamos a ir aplicando estos puntos que estamos mencionando.
Otro punto que sería la parte de la flexión estática que va a tener el tipo de poste, que no debe superar los 1000 kilogramos centímetros. Eso es lo que te indica la normativa, o eso es lo que te indica al momento de hacer las pruebas respectivas a los postes de madera. En la parte de lo que es la flexión dinámica, este tipo de postes más que todo se basa por la parte de un coeficiente unitario que tiene una resistencia al choque y va a estar deducido mediante este tipo de expresión que vayas a manejar o vayas a manejar. Una vez mencionado qué tipos de esfuerzos, cómo hacer un tratamiento de poste de madera, ya nos influye mencionar o indicar la parte de lo que sería la vida útil del poste de eucalipto tratado. ¿Cuánto es más o menos lo que nosotros podemos estimar de vida útil que podemos darle para que después hagamos el cambio respectivo y tal vez utilizar otro tipo de postes? ¿Qué te indica la normativa acá? Te dice que la vida útil del poste de eucalipto tratado más que todo va a ser por el método de la presión vacío y va a ser dado en excelentes tipos de resultados, tanto para los diferentes tipos de variaciones de clima, como también para la parte del suelo. Eso te está indicando. De igual manera te indica que este tipo de grado de humedad requerida dentro del poste es determinante. Vamos a tomar un valor estimado ya en trabajo, antes de hablar de la parte de hacer tratamiento, y estamos hablando aquí del tratado, que va a ser sobre los 35 a 30 grados, perdón, por el porcentaje, ¿no? Sobre el 35 a 30%, y va a ser netamente determinante para el proceso, más que todo para la parte del tratamiento del tipo de madera que tú vayas a utilizar como preservante empleado. Entonces, por consiguiente, ¿qué sería acá? Tenemos que elevar la parte de la durabilidad de este tipo de postes y deben ser tratados más que todo por el control exacto de la humedad. La humedad, justamente, si yo les preguntaría como una pregunta de examen, ¿cuál es el determinante para determinar qué tipo de poste o la vida útil del poste? ¿Qué sería en realidad? ¿Cuál es el punto determinante para determinar cuál sería la vida útil que tendría que tener mi poste? ¿De cuál determinamos o cuál es el factor que hace de que dure más o dure menos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué llegaría a ser eso? Jóvenes, ¿qué dicen? ¿Qué llegaría a ser? Todo aquí lo que hemos ido hablando se basa en la parte de la humedad. La humedad es la que te va a determinar o te va a indicar si el poste te dura sus tiempos estimados o te va a durar menos tiempo, dependiendo si no han hecho el buen tratamiento del poste. Dos, la parte de la tracción, si le estás sobrecargando los esfuerzos mecánicos. Y tercero, si en el caso del tratamiento del poste no lo has aplicado o no has hecho tus ensayos para que no sobrepase el 13% dentro del tratamiento, entonces esto se va a expandir y directamente ahí viene la duración del tipo de poste que ustedes vayan a adquirir, que puede ser menos el tipo de duración que ustedes tenían estimado comparado con lo que tendrían que realizar. Eso más o menos es lo que te está indicando. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Las causas que nosotros podemos determinar de deterioro prematuro, ¿qué son? El no adecuado secado de postes, ahí estamos hablando de humedad. De igual manera te indica la solución de preservantes demasiadamente diluida o de baja concentración. Si no le colocas la protección debida, va a hacer de que ingrese a la parte de la humedad o otros tipos de componentes que van a dañar el poste. Eso es otro factor para determinar por qué se ha arruinado, por qué es que te está molestando la parte de tu tratamiento de poste. Otro tercero, ¿qué te dice? Te dice que la planta de tratamiento también está en malas condiciones técnicas, que no hace las mediciones correctas. Eso también es un tercer punto a ser considerado para determinar de que la vida útil que la que te tenía que durarte los postes va a ser menos a la que te está indicando ahora. A eso más o menos decir. ¿Qué más tenemos? Al momento de que nosotros hagamos algún tipo de inspección o mantenimiento de estos tipos de postes de madera, ¿qué tenemos que tener bien en cuenta o tenemos que estar atentos? Aquí que te indica que actualmente todos los postes instalados y en servicio en Bolivia van a representar primeramente una inversión especial. Según ustedes se han ido dando cuenta, una gran línea o trayecto, tanto en líneas de baja como en media tensión, una gran mayoría está instalado en el área rural, en el área periurbano, se puede indicar, están instalados con postes de madera. Y no así están instalados con lo que estamos indicando en este momento. Entonces, hay un factor que puede ser determinante en esta parte que se les está mencionando.
Entonces, están viendo que va a existir de aquí a un tiempo una gran inversión para hacer este cambio de postes, porque si ponemos un valor predeterminado, generalmente los postes de madera te tienen una duración entre los 25 a 28 o 30 años aproximadamente cada tipo de poste que tú vayas manejando. Entonces, si no has hecho el debido tratamiento o ha habido que un descuido que has hecho ingresar mucha humedad dentro del poste para que tú puedas realizar, entonces estás acortando de esos 25 a unos 18 a unos 15 años de vida útil. Entonces, aquí justamente estamos viendo de que si en caso sobrepasar esos puntos de ahí, de aquí en adelante, de aquí a unas próximas inversiones que vayamos realizando o haciendo, en cualquier empresa distribuidora va a ser un costo alto la parte de invertir para cambiar estos tipos de postes de madera por mal manejo, mal manipulación o tal vez la vida útil cumplida de cada tipo de poste que se está mencionando. Entonces, cada tipo de empresa distribuidora, sea la CRE, sea de La Paz, sea Elfec, sea CESA de Sucre o tal vez CETAR de Tarija, cada uno tiene sus departamentos técnicos dentro de las instituciones que los que van a hacer la parte de la inversión. Entonces, ¿estos qué tienen que hacer? Tienen que realizar un mayor costo de interés y conocimiento sobre las ventajas que representa una inspección y tal vez un mantenimiento adecuado, constante a cada uno de estos tipos de poste para determinar en qué situación o en qué grado se encuentra cada tipo de poste. Eso más o menos es lo que te está tratando de indicar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué ventajas yo encuentro de utilizar postes de madera? Utilizamos más que todo la parte de un uso adecuado de este programa de inspección y de seguridad del penal y operaciones del público, porque esa parte es un punto bien fundamental. El poste, ¿dónde lo coloques? Lo coloques en un sector público. Entonces, cualquier punto o aspecto que vaya a fallar o vaya a faltar, directamente el culpable directo es la parte de la distribuidora que no se ha encargado de hacer ningún tipo de inspección ni tampoco un tipo de mantenimiento de estos tipos de poste que te está mencionando. Otro aspecto, te indica que tienes que mantener continuidad dentro del servicio. Con ese aspecto te está tratando de indicar de que constantemente o periódicamente hay que tratar de hacer unos informes buscando, determinando los diferentes tipos de poste, en qué estado se encuentran, en qué estado más o menos están funcionando cada uno de estos tipos de postes. De igual manera tenemos un tercer punto que serían los beneficios técnicos y mucho más que todo la parte económica. Al nosotros evitar los diferentes tipos de cambio, siendo un factor más que todo de mantener un servicio en todos los postes durante muchos años, más de lo que se ha ido indicando sobre su vida útil. Antes de pasar a postes de hormigón, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre este punto que estamos hablando, alguna curiosidad, algo que quizás se pueda complementar. Docente, Dime. eh, yo tengo una pregunta, ¿no? Los postes de madera, usted dijo, ¿no? Que hay de pino, ¿no? ¿No? De todo tipo, ¿no? De madera. Y varía, ¿no? Varía la calidad, digamos, del tipo de madera ¿no? En su durabilidad o en su resistencia. O tipo Sí, ¿no? De exacto. Varía. Como he comentado, complementando tu pregunta, complementando lo que ahí te estás preguntando, existen los más conocidos o los más manejados aquí en Bolivia, ¿cuáles son? La parte de lo que son los pinos y los eucaliptos. Eso es lo que más se maneja a nivel Bolivia, digamos, podemos indicar. Te he indicado que en la parte del oriente tienen otro tipo de postes un poco más durable, un poco más con una corteza más dura, ¿no? que son los postes cuchi, que justamente esos tienen es un tipo de madera muy especial comparado con otros tipos de poste. Al hablar de durabilidad, si tú haces el buen tratamiento y el buen tipo de valores, todos los postes están estimados a durarte dependiendo, no tiene un valor exacto, ¿no? De que te diga, el pino te va a durar menos, el eucalipto te va a durar más o el cuchi te va a durar más. Es siempre y cuando, cómo lo operas o partiendo desde la parte del tratamiento del poste. Dependiendo desde ese punto de ahí, ya vas obteniendo, viendo si te va a durar el 100% de su vida útil o tal vez solamente te va a durar el 70 o 60% por mala manipulación del tipo de poste. Si en caso has visto de que ha ido deteriorándose por la parte de la humedad, has instalado en un lugar donde existe constante charcos de agua, como ejemplo. Entonces ese tipo de poste de a poco se va deteriorando sin que te des cuenta. Otro punto tal vez que puede ser considerado, tal vez, sería la parte de que dentro de estos postes de madera han ido interviniendo algún tipo de insecto o ha habido alguien que ha podido penetrar dentro del árbol para que directamente lo haya hecho algún tipo de agujero y con eso ya
ya se vaya carcomiendo de a poco el tipo de poste. Eso también hace de que se acorte la vida útil tu tipo de poste. Entonces, todos esos aspectos hacen el rendimiento que se está indicando. Así tanto para que te indique que el pino dura más que el otro, no es tanto así. Si tú haces un buen tratamiento, se tiene un estimado sobre los 25 a 30 años. Así más o menos sería más o menos el recorrido. Ya, profe, gracias. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún comentario extra quizás que se quiera complementar? Ya, entonces continuaremos. Ahora nos toca llevar el segundo tipo de poste que les estaba mencionando. ¿Qué llegaría a ser este tipo de poste? Poste de hormigón, que más que todo aquí te indican sus características. ¿Qué es un hormigón? ¿Qué es? Es una piedra artificial que esta misma va a ser obtenida por una mezcla tanto en la parte de un cemento y no es solamente cemento y tierra o cemento y arena. Directamente aquí va a ser un agregado que vamos a utilizar, un químico que tienes que utilizar para que tú puedas dimensionar o puedas utilizar la parte de tu poste. Y para que todo esto funcione como componente químico, la parte del agua. De igual manera te indica que el agregado va a consistir en una materia dura e inerte de la tosca composición que tiene internamente, como la parte de una grava, la piedra que va a ser machucada, el cascajo y una materia más fina, que generalmente es la parte de la arena que les estaba mencionando en este momento. Entonces, internamente están extensos de impurezas, como la parte de la arcilla o barro, que esos valores o estos componentes no se utilizan para hacer esta parte de postes, porque hace deteriorar directamente o debilita la parte de tu poste. Entonces, puntos no se menciona o no se utiliza como materias orgánicas, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué características tenemos de los postes de hormigón? Te indica que la presencia del tipo de agua tiene que ser necesaria para que nosotros podamos producir todo el tipo de reacción químico que te va a dar, haciendo la mezcla del cemento con los diferentes tipos de sustancias químicas para hacer el endurecimiento, y esto se va a denominar la parte de la hidratación. La principal característica que tenemos del hormigón, ¿qué es? Es justamente la parte de su resistencia que va a tener a la parte de la compresión. Entonces, de igual manera como en el poste de madera, también tenemos que nosotros determinar o ver qué tipo de poste vamos a utilizar dependiendo a qué tipo de esfuerzo mecánico tú le vayas a implementar. Nuevamente vuelvo a aclarar, la parte de lo que son los esfuerzos mecánicos es un tema bien aparte para determinar cuánto es mi esfuerzo mecánico que tengo que dimensionar, sea poste de madera, poste de hormigón o tal vez sea poste de metálico. Si depende de dónde le vayas a utilizar y qué actividad piensas darle, depende mucho ese punto que se está mencionando. De igual manera, ¿qué obtenemos? Te indica que el contenido del agua de la mezcla primitiva tiene que variar o tiene que ser primeramente sobre los 232 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esas unidades, ¿qué son? Unidades de fuerza. Entonces aquí te indica un pequeño valor que está indicando sobre los 35 litros de agua, tiene que ir sobre una bolsa de cemento. Y hasta 422 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 22 litros de agua por bolsa de cemento. Tanto a ustedes eso no les interesa o no tendría que tenerles que prestar interés, porque tanto eso ustedes no van a construir un poste de hormigón. Más que todo es para la parte de características técnicas que tiene al momento de fabricar estos tipos de poste. ¿A qué tipos de pruebas o qué tipos de valores son sometidos los tipos de poste que ustedes vayan a utilizar, o a qué tipo de poste ustedes vayan a hacer las pruebas respectivas? Fíjense que tenemos tres tipos de figuras, una figura A, una figura B y una figura C. ¿Qué te indica? La figura, ¿qué es? Es una barra sin armadura que no va a ser sometida a ningún tipo de esfuerzo de flexión. Esos son los esfuerzos mecánicos a lo que tú puedes ir incluyendo tu tipo de poste que tú vayas manejando. Es un primer aspecto. El segundo, ¿qué te indica? Te dice la parte de la barra de armadura que va a ser sometida a un esfuerzo de flexión. Fíjense en qué lugares donde hace la inflexión o en qué lugares más o menos donde va a ser influible la parte de este tipo de accionamiento. Más que todo, la inflexión, ¿dónde va a ser? En la parte del medio. Se va a querer un poco partir, como se está viendo en la parte de la gráfica. Entonces, en este caso, fíjense que en la figura B no solamente es utilizar o no solamente es colocar o vaciar cemento con agua o con algún tipo de químico. Porque ¿qué pasa? Fíjense, si ustedes someten o hacen el esfuerzo para que puedan utilizar este tipo de poste, tranquilamente se va a romper por la parte del medio este tipo de poste. Entonces, en ese punto, fíjense, no solamente es vaciar o hacer una mezcla de cemento.
En ese punto recién se ha hecho el estudio o el avance. ¿Para qué? Porque fíjense en la figura C, para que no pase esa parte que están colocando. Se está colocando la parte de la armadura de acero, que va a tener el tipo de poste para poder aumentar o tener el plus para poder aguantar todas las inflexiones que tú vayas a colocarle a tu tipo de poste. Por eso te he mencionado tres tipos de postes, fíjense. Una primera que te indica solamente vaciado y sin esfuerzo nada. La segunda, le haces un pequeño esfuerzo o le haces esfuerzo a este tipo de valores, existe una rotura de inflexión dentro del poste. Pero ¿cómo subsano eso? Directamente lo voy a subsanar utilizando la parte de aquí abajo que sería mi valor que estoy colocando aquí, mi armadura. Con eso estoy subventando y voy a poder emitir la parte de ese valor que se está manejando. Entonces, ¿qué más tenemos? Tengo lo que sería la parte de un poco más de generalidades. En las columnas o en los postes de hormigón armado, el tipo de armadura son la parte de hierro, lo que acabamos de ver en este momento. No solamente ayudan a soportar los esfuerzos de compresión, sino también te van a ayudar a soportar la parte de los esfuerzos de tracción, que van a ser provocados por la parte de lo que son las flexiones o la parte del pandeo que va a tener al momento de que veas las condiciones climáticas a las que tú vas a exponerle a tu poste de hormigón. De igual manera te indica que el hormigón, por su parte, te va a resistir los diferentes tipos de esfuerzos mecánicos, de compresión, que lo va a mantener en una posición correcta, de armadura metálica y de igual manera te va a proteger el hierro de la corrosión contra la corrosión y la parte del fuego. De igual manera es una característica que te puede avalar o puedes utilizar un poco extra comparado con lo que es un poste de madera. ¿Qué más tenemos? Tipos de poste de hormigón que vamos a emplear o se emplea dentro de las líneas aéreas. Esto se subdivide. ¿Cómo se subdivide esto? Aquí te indica. Te dice que hay un primer punto que van a ser los postes de hormigón armado, ese es el que vamos a hablar en este momento. Otro punto de tipo de poste, ¿cuál sería? El tipo de poste de hormigón armado vibrado, que es otro punto de valor que van a ver que existe una diferencia entre ambos. Un tercero que te indica que es postes de hormigón centrifugado, que también es muy distinto a este valor que estamos considerando, y un cuarto punto que sería postes de hormigón pretensado. También entonces es que cada valor que estoy mencionando tiene su propia característica donde lo puedes utilizar o donde lo puedes ir manipulando. ¿Qué más obtenemos desde esos puntos o desde ese aspecto? Seguiremos avanzando. ¿Cómo es un poste de hormigón armado? ¿Alguna vez han debido escuchar ese tipo de poste de hormigón armado? ¿Qué te indica? Te indica que este tipo de poste se va a ser empleado con un cemento de alta calidad y el tipo de armadura que tú piensas utilizar o manejar son de hierro con carga de ruptura que van a ir obteniéndose sobre los 40 a 42 kilogramos sobre milímetros cuadrados de esfuerzo que va a tener integrado dentro de la mezcla del poste. De igual manera te indica que modernamente este va a tender a utilizarse el acero que va a tener una resistencia sobre los 50 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Y de igual manera estos postes van a constituirse en un pie de obra que van a emplear los tipos de aceros especiales y van a ser más que todos los que van a dar un poco de menor peso. Un poco de dando características. La dosificación que vamos a utilizar en un metro cuadrado de hormigón del poste que vamos a utilizar es la siguiente. En gravilla, ¿cuánto utilizamos? 0,9 metros cúbicos que vamos a utilizar de la parte de la gravilla. Un cemento que vamos a utilizar que es especial, que es el Portland. Justamente te indica que va a ser sobre los 300 kilos a utilizar. Y la parte de arena sobre los 0,4 metros cúbicos. Aquí internamente, viendo desde el eje transversal del poste, ¿qué tenemos? Hay los dos tipos de figuras que se están mencionando. El primero que es la parte del vaciado. El segundo punto tenemos un anillo que se está haciendo para hacer el cerrado, conjuntamente con los postes, con los tipos de varillas que va a tener el poste de hormigón armado. Y donde se encuentra mi mouse, toda esta parte que estamos viendo, o quizás lo puedo pintar un poco mejor. Toda esta parte que lo voy a pintar con color rojo. ¿Dónde está? Acá tenemos el color rojo. Todo este punto directamente va a ser un valor vacío, que no va a ser o va a tener internamente impregnado, que no puede ser utilizado o manejado internamente. Entonces, toda esta parte de aquí, estamos diciendo que es la parte de el hormigón, o de lo que sería la parte de la mezcla para hacer el tipo de postes de hormigón armado. Entonces, estos puntos de aquí estamos mencionando son las varillas que vamos a ir utilizando. Hay que tener un valor centrífuga que va a ser los anillos donde va a ser sujeto estos diferentes tipos de varillas que vayamos a utilizar o vayamos manejando. Es una característica que se puede ir mencionando o pueden ir viendo de un poste de hormigón armado que puede ser de sección, como ven aquí, BB, o tal vez esta sección AA,
que fíjense que aquí puede variar dependiendo al tipo de poste o al tipo de esfuerzo mecánico al que tú vas a ir implementando en tus diferentes tipos de poste. ¿Qué más tenemos? Para nosotros poder mejorar esta parte de las cualidades de hormigón armado, vamos a someter esta parte a las vibraciones. Entonces vamos a obtener el hormigón vibrado. De ahí viene esta parte del hormigón vibrado. Que estas vibraciones van a consistir en ¿qué? En sacudidas que van a ser de forma elevada a una frecuencia de 3.000 a 22.000 tipos de vibraciones por minuto. Bajo este cuyo efecto de masa, el tipo de hormigón que ustedes vayan viendo o implementando va a ser más desarrollado en la parte de hacer en un estado más o menos esponjoso. Entonces, las principales ventajas que tenemos del hormigón armado, ¿qué es? Aquí te indica la compacidad, el momento de que nosotros podemos utilizar este tipo de poste, la impermeabilidad, que te da más seguridad contra el poste de hormigón armado en la parte de la impermeabilidad y que no le ingrese la parte de la humedad dentro del tipo de poste de hormigón armado. Y en la parte de la economía, que es un poco más barato comparado con lo que es un poste de hormigón armado. Entonces, si obtengo desde ese punto de valor, tenemos un tercer punto de poste de hormigón, que este llegaríamos a considerar o manejar, que sería un poste de hormigón centrifugado. ¿Cómo funciona este tipo de poste de hormigón centrifugado? Es más que todo que consiste en someter a las piezas moldeadas de los diferentes tipos de hormigones a un movimiento netamente rápido y alrededor de un núcleo, y este mismo va a hacer que tenga una forma, que ese tipo de hormigón sea de forma vertible, y en el molde internamente que tengamos de los postes se van a comprimir energéticamente con tal efecto, o justamente hacemos todo esto ¿para qué? Para que toda la fuerza centrífuga que tenga el tipo de poste sea originado más que todo por el movimiento de la rotación que vayamos a utilizar dentro de estos tipos de poste centrifugado. A esto más o menos es lo que estamos queriendo mencionar o se está queriendo ver. Como en la figura te indica, existen tres tipos de pieza para los diferentes tipos de postes centrifugados. El número uno, ¿qué es? Te indica que es una capa de hormigón de grano netamente grueso, para que no sea la parte penetrable, la parte de lo que sería la humedad. Un punto dos, lo que encontramos en el medio, que llegaría a ser la parte de una capa de hormigón, más que todo en la parte de utilizar el grano fino. Y la tercera sería la lechada de cemento que estamos manejando, que sería lo netamente grueso, que sería la parte de el grosor de la impermeabilidad que va a tener el tipo de poste de hormigón centrifugado. Aquí tenemos uno un poco más reforzado, o viendo desde ese aspecto, fíjense, otro tipo de poste centrifugado, pero este es más reforzado o este te va a soportar más tipos de valores. ¿Qué diferencia encontraría entre este y este otro? ¿Quién me puede indicar eso? ¿Qué diferencia encuentran entre este tipo de poste, que solamente tiene vaciado de cemento dependiendo del tipo de capa, comparado con este otro que te indica que es un poste de hormigón más que todo centrifugado, utilizado desde este punto de aquí? ¿Qué podría ser? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué llegaría a ser? Es lo que cumplía hace un momento la parte del hormigón armado, que directamente acá vas a aumentar o vas a reforzar con estas varillas que vas a hacer internamente para que tenga más esfuerzo mecánico y puedas someterle a más tipos de esfuerzo mecánico tu tipo de circuito que tú vayas a realizar o tú vayas implementando o manejando. Eso es lo que te está tratando de indicar. Después, ¿qué tenemos? Te indica aquí que la sección circular va a presentar más que todo la importancia de la ventaja de que tiene igual tipo de resistencia en cualquier tipo de sentido. Y lo mejor de esto es que resulta de una gran utilidad, ya que nos permite más que todo manejar la parte de su transporte y montaje en cualquier tipo de posiciones. Un poco más liviano comparado con los otros tipos de postes que estamos mencionando. El tipo de carga de ruptura de este tipo de postes, ¿de cuánto es? Va a ser de 500 gramos sobre centímetros cuadrados. Y la carga de ruptura a la tracción del acero va a constituir al tipo de armadura que va a ser sobre los 80 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Después, generalmente, ¿dónde puedes utilizar este tipo de postes centrifugados? Lo vas a ir utilizando más que todo en la parte de los niveles de tensión superiores a los 210 kV, que esos valores ya son niveles de alta tensión y se fabrican entre alturas sobre los 11 metros hasta los 28 metros de altitud. Entonces ya tienes una característica a ver dónde puedo utilizar este tipo de poste centrifugado. Bueno, en lo que refiere a la parte del transporte y el montaje de estos tipos de poste,
tiene las mismas ventajas que tiene la parte de lo que es un poste de hormigón vibrado. ¿Qué te quiere decir? Te quiere decir que dentro de las cualidades de la ligereza va a resultar el construir los postes en fábrica para su posterior transporte a los lugares directamente de la parte del montaje. Y para terminar el tipo de los postes de hormigón, vamos a hablar directamente de lo que son los postes de hormigón pretensados. En esta parte, ¿qué te indica? Te dice que se parte generalmente del hormigón vibrado, dentro de cuya masa se van a ir colocando los hilos de acero que van a hacer el tesamiento antes de que nosotros podamos colocar el hormigón o la mezcla que estamos mencionando. Entonces, cuando el hormigón este mismo se encuentra en manera conveniente en un punto fraguado, estos se cortan los hilos y se van a volver directamente destesados y directamente ya se van a encontrar tesados por la dureza que ya tiene el cemento a desarrollar o a utilizar. Es otra técnica que se utiliza para la parte de los pretensados. Y en otras palabras, ¿qué gano yo haciendo esa parte o esa tecnología de la parte de los pretensados? Hacer el tesado que he hecho en ese momento. Lo que voy a ganar, fíjense, es la parte de lo que son los postes de hormigón que van a hacer o van a tener una resistencia de compresión que más o menos va a oscilar sobre los 200 a 600 kilogramos sobre centímetros cuadrados del esfuerzo mecánico que tú puedes implementar a tus postes de hormigón. O hasta incluso, dependiendo del tipo de tecnología que utilices, te puede aguantar hasta los 700 kilogramos sobre centímetros cuadrados, dependiendo a qué tipo de poste tú vayas a utilizar o tú vayas a implementar. La resistencia de la armadura sobre la parte de la tracción de esta parte de lo que son los postes de hormigón pretensados, ¿qué son? Tenemos un valor entre los 120 kilogramos sobre milímetros cuadrados para las barras que vamos a tener tensadas antes de hacer la tracción, o tal vez sobre los 175, dependiendo a qué tipo de uso, a qué tipo de calidad vayamos manejando. ¿Qué tipos de forma hay internamente dentro de estos tipos de postes de hormigón pretensado? No solamente son circulares, como han visto hace un momento. Puede haber de las diferentes formas que estamos mencionando de los postes, y podemos ver el primero que se encuentra, que es netamente vaciado, un rectangular, un cuadrado, uno tipo I, otro tipo C, y algún tipo como si fuera un circuito estrella, similar a eso de lo que te está dando o te está dando de entender. Si yo consulto a los estudiantes o pregunto a los estudiantes, ¿algunos de estos postes de hormigón pretensado lo han visto ustedes en la ciudad o no lo han visto? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Han visto o no han visto este tipo de postes pretensados que estamos mencionando en este momento? ¿O dónde puedo implementar estos tipos de postes de hormigón pretensado? Jóvenes, ¿qué dicen? Nadie participa, entonces sobre eso más o menos es lo que vamos a realizar. Entonces, estos postes, ¿dónde van a obtener o dónde pueden ir viendo? Pueden verlo primeramente donde les indicaría, así pueden darse un poco de tiempo y pueden ir viendo. Uno donde se encuentra una línea de subtransmisión de una subestación a lo que sería una subestación, que va a ser en la parte donde está la línea de transmisión de la Capitán Ustaris. Han visto que toda esa línea que tiene implementado por el medio es netamente hormigón armado y tiene este tipo de estructuras que estamos mencionando en este momento. Puede ser de esta figura en I o esta figura en C, o tal vez las figuras cuadradas o rectangulares. Dependiendo del tipo de esfuerzo mecánico al que tú le vayas a ofertar a tu tipo de línea de transmisión, depende también cuánto es lo que te va a ofrecer la parte de los esfuerzos mecánicos. Eso más o menos depende del tipo de estructuras que les puedo ir indicando, se puede ir viendo. De igual manera, no solamente queda desde ese punto, también puede ser con el orificio del medio, que puede ser de los diferentes tipos de figura. Puede ser circular, puede ser la parte de lo que sería hectagonal, puede ser de igual manera cuadrada, rectangular o ovoide, se puede indicar que puede ser sobre estos tipos de diferenciaciones de los diferentes tipos de poste a utilizar o implementar. Un pequeño ejemplo que puede indicar o se puede ver sería este tipo de poste antiguo que se maneja, que está viendo la parte de la figura que les estoy mencionando hace un momento. El tipo de figura pretensado que ustedes van a utilizar dependiendo a qué tipo de esfuerzo le vayas a aplicar a tu poste, va a depender a qué tipo de estructuras que tú puedes utilizar o hasta qué tipo de valores de lo que tú te puedes manejar o puedes manipular sobre esto mismo. Otro ejemplo igual que se puede manejar, manejando más tipos de líneas. Aquí está manejando dos tipos de líneas dentro de una línea, una trayectoria de una línea en alta tensión. Como ejemplo también podemos considerar este punto de acá. Fíjense que estos apoyos de aleación
más o menos está considerado sobre los 14 metros de altura y los vanos que van a ser considerados son sobre casi los 125 metros de estos postes de hormigón pretensados, para líneas aproximadamente de unos 25 kb. Si yo mencionaría todo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Netamente a una línea de nivel de tensión en media tensión. Eso es lo que se está diciendo. ¿Qué ventajas y desventajas yo encuentro de utilizar los diferentes tipos de postes de hormigón? Las ventajas. Me dice que tengo una gran gama de medidas y resistencias que voy a obtener dentro del poste. De igual manera me permite hacer vanos mucho más grandes comparado con lo que es un poste de madera. Y también me indica que tiene una vida casi limitada. No es ilimitada, pero se aproxima a una vida un poco casi el doble o casi un doble 2.5 sobre lo que sería un poste de hormigón armado. Está rondando sobre los 50 a 60 años el tipo de poste de hormigón, siempre y cuando no exista ningún tipo de rajadura, dependiendo a qué tipo de esfuerzo tú le hayas ido implementando, tú le hayas expuesto a tu tipo de poste. ¿Qué inconvenientes o desventajas se encuentran? Fíjense, son mucho más caros que los de madera. Obviamente tienen que ser más caros porque utiliza más componentes o más tecnologías comparado con lo que son los postes de madera. Y de igual manera, ¿qué te indica? Que son de mayor fragilidad comparado con los de madera. Obviamente, cuando ustedes manipulan o manejan algún poste de madera, pueden agarrar con la grúa o con cualquier punto, lo pueden botar o lo pueden hacer algún tipo de valor, no pasa nada. Directamente, ustedes lo colocan, no va a existir ningún tipo de rajadura, ni nada que comprometa al tipo de poste de hormigón que tú ves, el poste de madera, perdón, que vayas a utilizar. No hay comparado con lo que son la parte de los postes de hormigón, dependiendo a cómo lo manipules o cómo lo manejes, es muy probable o existe una gran característica de que quizás hasta lo puedas rajar al momento de o tener una ruptura dentro del poste, al momento de manipular o hacer algún tipo de instalación. Hay que tener un poco más de cuidado comparado con lo que son los postes de madera. Antes de pasar a los postes metálicos, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda de los postes de hormigón? ¿Alguna aclaración o algo que quizás podemos comentar para incluir a esta parte que estamos llevando? Parece que no. Entonces continuaremos con nuestra base que estamos viendo. Y este es el tercer tipo de poste que vamos a ir analizando, vamos a ir viendo. Los postes tipo metálico. ¿Qué te indica? Que el metal es más utilizado en este tipo de postes para hacer los tipos de aceros de perfiles laminados, tanto en figuras L como en U, como en T o tal vez como en I. Para que nosotros podamos unir los diferentes tipos de perfiles, nosotros directamente, ¿qué podríamos implementar o utilizar? Directamente puedo utilizar la parte de remaches, tornillos, pernos máquinas o diferentes tipos de pernos, o algunos momentos que ustedes van a utilizar la parte de la soldadura. Entonces, dependiendo al uso o al momento donde tú le vayas a utilizar, es donde ustedes van a implementar cómo va a ser la unión para la parte de los postes tipo metálico. Más que todo, este tipo de postes metálicos tienen una mayor tipo de duración en la parte de lo que sería el poste. Entonces, más estaríamos enfocando, utilizando en la parte de lo que es alta tensión, porque tiene más resistencia a los esfuerzos mecánicos. ¿Qué más indica en la parte de acá? A ver, revisaremos. Me indica, existen los diferentes tipos de postes metálicos. Uno de ellos, el más común, que sería los postes metálicos de presilla. ¿Qué continuo o qué es lo que hace este tipo de postes metálicos de presilla? Básicamente, estos tipos de poste van a estar constituidos por dos tipos de tramos, ensamblados por tornillos. Cada tramo van a ser conformado por 4 tipos de montajes angulares de alas iguales. Y estos mismos van a estar unidos de por sí por diferentes tipos de presillas que lo vamos a ir soldando. De aquí viene la parte de ese nombre. La cabeza o el tramo superior que vamos a ir utilizando tiene una distancia aproximada sobre los 6 metros y podemos ir construyendo los diferentes tipos de postes metálicos y obtener altura sobre los 10, 12, 18 o tal vez hasta los 20 metros de altitud. Los postes metálicos de celosía. ¿Dónde lo puedes implementar o puedes manejar este tipo de postes? Vas a verlo más que todo o influido más que todo en la parte de los tipos de poste que van a ser prácticamente en la parte de las altas tensiones, desde las medias tensiones hasta las muy altas tensiones, es decir, de una tercera, segunda o primera categoría. Es de los más usados o de los más cotizados, la parte de lo que es esta parte de la celosía que te está mencionando.
Su forma y dimensionamiento va a depender mucho de la parte de los esfuerzos a los que tú vas a ir sometiendo y de la distancia que va a existir entre el poste y la tensión que va a existir entre la línea. Eso es lo que te está mencionando un poco más detalladamente. Aquí existen diferentes tipos de postes que estamos mencionando hace un momento. Esto es más que todo comparando los diferentes tipos de postes de hormigón armado y los postes de hormigón metálicos. Lo que más se utilizan en alta tensión y tal vez en algún punto sobre los postes de media tensión. ¿Qué tenemos? Si leo yo o observo que dice HB, directamente es poste de hormigón armado vibrado. Si me dice HBH, ¿qué me dice? Me dice que es un hormigón armado centrifugado o hormigón armado hueco. Es otro valor que me está mencionando. Un HP, ¿qué me indica que es? Es un poste de hormigón armado pretensado. Si me indica con la letra P o con la letra C, es un poste metálico de presilla o a través de celosio, dependiendo a qué tipo de utilidad o manejo tú le vayas a implementar o tú vayas manejando. Y bueno, para concluir esta primera parte que estamos llevando o estamos manejando, estamos observando primeramente que tenemos las aplicaciones donde puedo utilizar un poste de madera, donde puedo utilizar un poste de hormigón armado o donde puedo utilizar un poste de metálico. Fíjense, dependiendo del nivel de tensión, de un valor de 0 a 40 kilovolts, más o menos, ¿qué poste podríamos utilizar? Ronda entre un poste de madera o tal vez un poste de hormigón armado. ¿Qué longitud de vano tiene que tener en metros? Hemos indicado cuando es media tensión, ronda entre los 80 a 100 metros que tú puedes implementar para tus postes de niveles de tensión que se está mencionando. Si yo voy a utilizar un poste más o menos de 10 a 30 kVA, entonces en ese punto ya un poco va mejorando, un poco va mencionando. Ahí un poco ya puedes utilizar lo que son las celosas de acero o tal vez la parte de lo que son el hormigón. Más que todo esto es la parte de subtransmisión, redes de 69 kV, 115 o tal vez 230. Te dice que va a ser un valor de los 100, un vano va a ser sobre los 100 a los 220 metros. Un punto más alto se puede indicar sobre los 45 a 132 kV, te indica lo que es la celosía de acero y hormigón, que también puede utilizar ese tipo de poste, y una longitud sobre los 200 a 300 metros. Y para hacer una celosía netamente de acero, sobre los 220 a 400 kV, se recomienda que se utilice el poste de hormigón, pero el poste de metálico de celosía de acero, que se está rondando sobre los 300 a 500 metros de longitud. Y con eso más o menos es el avance que se tiene o se tendría que haber implementado sobre lo que sería el tema número 4, que sería la parte de las estructuras, diferentes tipos de estructuras que existen. Antes de continuar con ese pequeño plus que les voy a indicar, de la parte de las estructuras metálicas, no sé si alguien tiene alguna consulta, algo que quieran complementar o indicar. Parece que no. Entonces me voy a la parte de acá, me salgo de la parte de aquí y vamos a hablar de este tipo de poste que quizás puede ser algo nuevo para ustedes o es algo nuevo que quizás no han escuchado. Es el tipo de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Este tipo de poste es un poste que más que todo se utiliza o se maneja más en la zona del oriente, porque las características técnicas que tiene este tipo de poste es más que todo hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Si yo les preguntaría o les indicaría si en la zona de los valles, a qué altitud estamos trabajando o en la zona de los altiplanos, ¿es adaptable que yo pueda utilizar este poste de poliéster con reforzado de fibra de vidrio o no? Esa parte se los dejo como tarea. Directamente puede ser como pregunta de examen o tal vez les puedo consultar por ese medio en realidad. Investiguen. Entonces, fíjense, las características técnicas me indican sobre la parte de estos postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Y aquí tenemos, ¿no?, los diferentes tipos de caracterizaciones que maneja la Cooperativa Rural de Electrificación, la CRE, que maneja la energía eléctrica en Santa Cruz. ¿Qué tenemos? Aquí justamente te indica qué tipo de calidad es el poste que estás mencionando, la resistencia nominal. ¿Y qué es lo que me interesa de todo esto? Netamente, fíjense, lo que me va a interesar, fíjense, la parte del peso. Entonces, estos tipos de poste, ¿para qué me sirven o dónde le voy a dar el tipo de utilidad a estos tipos de poste? Estos tipos de poste son tan livianos que ustedes hasta en 3 o 4 personas en el hombro lo pueden llevar cargando y en los lugares que no existen accesibilidad de la parte de la movilidad o de la grúa, ustedes pueden llevar transportando y ustedes pueden hacer la instalación respectiva. Es un poste bien amigable porque va a tener casi las mismas valores de esfuerzos mecánicos que puede tener cualquier tipo de poste que
que ustedes vayan implementando, vayan manejando. Entonces, un punto bien detallado que naturalmente tenemos que enfocarnos de qué solamente puede trabajar o se tiene estudios hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí tenemos que ver o detallarnos 1000 metros, ¿dónde tengo aquí en Bolivia? ¿O dónde puedo hablar sobre los 1000 metros? Entonces, eso tienen que tratar de investigar y ver dónde puedo implementar estos tipos de poste. Porque hasta el momento, ¿qué tenemos? Solamente que la CRE y una parte de Ende del Beni está tratando de implementar o manejar estos tipos de póster de poliéster, porque sobre esto más o menos es lo que quieren llegar o quieren manejar el diferente tipo de valor que vayan a implementar o ustedes vayan manejando. Pero ahora fíjense, aquí tengo por categorías. Fíjense mi poste que tengo de 8.5 metros, 8.5 metros, categoría A, categoría B. ¿Qué diferencia entre estos dos postes si son la misma longitud? Va a ser netamente el esfuerzo mecánico o tal vez la resistencia nominal que va a tener tu poste, que se va a medir en kilogramo fuerza. ¿Cuánto es eso? Está obtenido por los 200 a los 300 kilogramos fuerzas. Entonces, fíjense, uno te va a soportar más que otro los esfuerzos mecánicos. Y de igual manera, en algo sube la parte del peso, porque va a utilizar más materiales para que ustedes puedan desarrollar sus diferentes tipos de valores. Uno me pesa 55 kilos y el otro me va a pesar 61. Está aumentando unos 6 kilos extra. Entonces, esos valores son netamente considerables. Aquí tengo una tercera calidad, calidad C. Fíjense que me soporta más valores, me soporta hasta 600. ¿Y cuánto es el peso? Eso es lo que va variando dependiendo del tipo de poste, de poliéster, a lo que ustedes vayan sumergiéndose, o ustedes vayan manejando. ¿Qué más podemos rescatar sobre esto? Leemos la parte de materiales. Fíjense, los postes deben ser fabricados con material compuesto netamente por la parte de resina, poliéster reforzada con la parte de lo que es la fibra de vidrio y los aditivos que van a garantizar las cualidades mínimas e iguales y superiores sobre los requisitos que puedo utilizar tanto en un poste de hormigón o a los esfuerzos que yo vaya dimensionando, le vaya cargando dentro de mi trabajo. Y de ahí voy a depender qué tipo de clase de poste es el que yo voy a utilizar. ¿Qué características te indica? Aquí lo que les mencionaba, fíjense, me indica que solamente me soporta temperaturas hasta los menos 10 grados hasta los 45 grados, con una media promedio no superior a los 30 grados centígrados. ¿A qué altitud te permite trabajar esto? Te permite trabajar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué humedad relativa del aire puedes trabajar? Tranquilamente puedes trabajar hasta los 100% se podría indicar. La parte de la exposición del sol también es un punto a ser considerado en las especificaciones de utilizar este tipo de postes. Aquí te está indicando cómo tiene que ser identificado este tipo de poste, no nos interesa mucho ese punto de ahí. Aquí podemos hablar tanto de la parte de las estructuras internas que tiene, del tipo de poste que estamos mencionando. De igual manera te indica el tipo de protección superficial, mecánica y contra la radiación solar. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos protegernos durante la parte de la radiación solar? También está considerado, está manejado desde ese aspecto. ¿Qué más tenemos? Voy a la parte de abajo que tengo. Tengo la parte del acabado, cómo hay que hacer el acabado del tipo de, estos tipos de postes que ustedes van a ir utilizando. La parte del color, qué tipo de color puede ser utilizado. Fíjense, hay diferentes tipos de colores a lo que ustedes pueden ir implementando o ustedes pueden ir manejando. ¿Qué periodo de cura tiene en el punto de acá? Te indica que solamente tiene 72 horas después de la fabricación. También te indica que ese punto puede ser considerado. La resistencia mecánica, ya hemos visto en la tabla número 1, es lo que nos interesa. Con esta resistencia mecánica, ¿qué hacemos? Eso es lo que vamos a aprender a calcular en el tema número 5, esfuerzos mecánicos de estructuras. Entonces, dependiendo de eso, yo les puedo preguntar qué categoría ustedes van a utilizar o pueden utilizar para los diferentes tipos de postes. Vengo más abajo, fíjense, ¿a qué me sirve esto? Tiene resistencia a la propagación del fuego, perfecto. Tiene la resistencia a la protección superficial, que también es otro punto a añadir. También tengo la parte de la resistencia al ataque de agentes naturales, sean físicos o tal vez sean biológicos. También tiene esa característica que tiene que ser dimensionado o tiene que ser manejado. De igual manera, aquí te indica las condiciones técnicas con las que tiene que ser utilizado. ¿Qué te indica? Aquí tienes una pequeña fórmula que justamente los de la CRE utilizan de esta manera. ¿Qué te indica? ¿Qué es el valor que tienes que utilizar para el empotramiento? Que sería la parte de lo que tienes que enterrar este tipo de poste. Esta fórmula muy comúnmente lo utiliza en la CRE. Si tú trabajas aquí con Ende del Beni o trabajas con ELF o trabajas con De La Paz, ya les he dicho. El valor de la altura del poste para mí puede ser 8.5 como ejemplo. Hay que dividirlo entre 6. Es la sexta parte de lo que ustedes tienen que enterrar. Sería 1,42 m, pongamos como ejemplo, lo que tienen que enterrar.
Pero si yo aplico esta misma fórmula acá, van a ver que no sale lo mismo. 0.1 por 8.5. 0.85 y a esto tengo que sumarle 0.6. Sale un poco más, sale 1.45. Ronda por ahí, pero fíjense, este varía un poco las longitudes que estamos mencionando sobre el cálculo a utilizar este tipo de valor que están viendo o se está manejando. En el otro punto, ¿cuánto nos salía? 1.416. Ahora nos sale 1.45. Y esto va a ir ampliándose cuando ustedes utilicen de más longitud. Si utilizo de 9 metros, fíjense, voy a borrarlo. Si utilizo de 9 metros, ¿cuánto sería? 1.5. Ahora, si yo utilizo 0.1 por 9, y esto tengo que sumarle 0.6, se aproxima. 1.5 en ambos puntos me sale. Pero si yo voy a poner valores más altos, 12 metros, 13 metros, 11 metros, tal vez de un poco te va a ir variando, te va a ir sacando otros tipos de valores. Es otra fórmula también que pueden utilizar para el cálculo, pero aquí ya te está indicando, te está mencionando la CRE, cómo hacer el cálculo del empotramiento, del enterramiento del poste. Los otros aquí, como he indicado, de ELFEG o del Beni, utilizan ese otro tipo de valor. De igual manera, aquí tienes las características de la resistencia nominal contra la carga y la ruptura. También se indica en la tabla 1. Vamos a aprender a dimensionar directamente con el cálculo mecánico de estructuras. ¿A qué tipos de ensayos ha sido este tipo de valores antes de ponerlo a la venta o antes de vender sus postes? Está más que todo la inspección general, la verificación dimensional, los ensayos y comprobación de la rectitud del poste. Estos postes sí netamente tienen que cumplir con ese aspecto, ya que son postes fabricados o predeterminados sobre el valor que te está indicando. No debe superar el 0.3% de la rectitud que tiene que tener el tipo de poste con la longitud que vas a ir manejando dentro del poste. El ensayo mecánico a la resistencia de fricción también es un punto a ser considerado. De igual manera que tenemos la parte del ensayo y verificación de la carga de ruptura, que también lo voy a indicar esto en el capítulo número 5. Concluyendo el temario, les voy a indicar un poco de mejor. Tenemos la parte del ensayo de propagación del fuego, el ensayo de absorción de agua y los diferentes tipos de valores. Tanto esto no es tanto para nosotros, más que todo son el nivel, control de calidad que va a tener el tipo de poste, más que todo nosotros nos interesa la caracterización de lo que es el cálculo mecánico del conductor para ver qué tipo de clase o qué tipo de poste es el indicado que ustedes pueden ir dimensionando o pueden ir manejando. Entonces, este es el nuevo poste que yo les estaba indicando sobre esto, y sobre eso ustedes deberían de utilizar o deberían de manejar estos tipos de poste que te está indicando lo que te está viendo un poco más a detalle. Ustedes pueden buscar un poco también la parte de la información de esto, no hay ningún problema de esto. Ustedes busquen a detalle, busquen el poste de poliéster, investiguen un poco más, porque esto abarca o entra directamente al examen tercer parcial. Entonces busquen, indaguen un poco dónde utilizar, qué ventajas, qué desventajas, un poco ya se van a ir dando cuenta, más que todo por la parte del transporte, que no necesitas una grúa, desde una movilidad, desde una Hilux, ustedes pueden utilizar y hacer el transporte de estos tipos de poste, porque no tiene un pesaje como comparado a lo que era un hormigón armado, tal vez un poste de madera. Es muy distinto a lo que estaríamos viendo. Entonces aquí tienen las características técnicas que tiene el tipo de poste. Vengo más abajo, como estamos desarrollando, y hasta acá es lo que sería este tipo de poste de poliéster reforzado con fibra de vidrio, que es lo último, lo novedoso que están implementando más en la parte del oriente, donde la empresa CRE está utilizando estos tipos de poste, tal vez en la empresa de Del Beni también, en las áreas rurales he visto que estaban utilizando o estaban implementando de a poco estos tipos de poste de poliéster con reforzado de fibra de vidrio. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o alguna otra duda más. ¿Algo que no haya Docente, quedado claro? Dime. ¿esos postes de poliéster son más caros o más baratos que los postes? ¿Cómo es su precio o es más accesible, no? Ya, respondiendo a la pregunta. El poste en realidad no se basa por el tema del precio. Puede ser que el precio, yo tanto de precios, no sé, yo más que todo me caracterizo o se caracteriza estos puntos, es ver dónde lo vas a utilizar, qué facilidades vas a tener de utilizar este tipo de poste y dónde lo puedes utilizar este tipo de poste. Te puedo dar un ejemplo. Digamos, si tú estás en Santa Cruz y tienes que instalar una línea de media tensión por la parte de donde sería la parte del monte, donde encuentras árboles, encuentras ríos, todos esos puntos encuentras, es netamente inaccesible que tú puedas ingresar o llevar una grúa o llevar un auto que sea 4x4, es inaccesible casi el camino que tú quieres ingresar para llegar a sus puntos casi inaccesibles. Entonces, esta tecnología se utiliza de estos tipos de postes que son de poliéster,
reforzados con fibra de vidrio, ya que tiene una buena resistencia del esfuerzo mecánico que acabo de mostrar en este momento. Tiene sobre los 200 hasta el máximo categoría, ¿sé cuánto era? Era los 600 kilogramos fuerza. Entonces, dependiendo de lo que tú le vayas a implementar o a la estructura que tú le vayas a utilizar, entonces tienes que dimensionar un valor de que se aproxime o sea menos este valor para que tú puedas dimensionar o utilizar ese tipo de poste dentro de lo que estamos mencionando. ¿La ventaja cuál es? La parte del transporte, la facilidad de hacer el empotramiento o el entierro del poste también, es una manera fácil de hacer este tipo de entierro, y sobre esto la parte de la manipulación y transporte del tipo de poste. Tanto el tema de costos también yo se los dejaría como investigación, porque en realidad en tema de costos no es como para pregunta de examen o decirles cuánto costaría tal cosa, ¿no? Tanto eso no nos interesa. Nosotros nos interesa saber las características técnicas que tienen los diferentes tipos de poste. ¿Dónde puedo utilizar un poste de poliéster? ¿Dónde puedo utilizar un poste de hormigón? ¿Dónde quiero utilizar un poste de madera? ¿O dónde se utiliza? ¿O dónde puedo utilizar un poste de estructura, de lo que es la metálico, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este punto 3 o de este capítulo número 4, que es la parte de estructuras. Determinar cuál tipo de poste voy a utilizar dependiendo a mi esfuerzo mecánico, que vamos a aprender a calcular la siguiente clase, y vamos a hacer cálculo mecánico de conductores, perdón, cálculo mecánico de estructuras. A eso más o menos es lo que estamos queriendo llegar o estamos queriendo ver. No sé si esa ha sido tu duda o tu consulta sobre lo que me preguntaste. Sí, docente, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna Inge, curiosidad? ¿Alguna consulta más? Inge, Dime. como estaba tocando hace rato el modo de transporte de los postes, digamos, cuando uno transporta un poste de madera en una Hilux, digamos, ¿no? Nosotros transportamos así, digamos, dos postes a tres postes en el Hilux. ¿Se puede dañar el poste en el barquineo o algo, Inge? O... Ya, respondiendo a la pregunta al compañero Roche, en ese aspecto puedes transportar, pero siempre y cuando tu auto también tiene que ser apto para que tú puedas hacer este tipo de transporte. No es directamente utilizar el transporte que tú puedes utilizar a manipular, porque los amortiguadores también, si ustedes se pueden analizar, de la Hilux te soporta hasta cierto peso, y los pesos que manejan, digamos, los postes de madera no son 50 kilos o son 100 kilos, rondan por lo menos por sus 400 a 350 kilos. Entonces, eso va a hacer de que en el momento de hacer el transporte puedas dañar tu vehículo. Pues justamente se recomienda la parte de la grúa. Uno es eso. Dos sería la parte de cuando tú transportas postes de madera, no existe la parte de que tú puedes, hacer, o puedes obtener una ruptura dentro de tu poste, porque todo el poste de madera se encuentra en tratado, está tratado tu poste de madera, y no debería de obtener, o tú puedes obtener una ruptura dentro de ese poste que ya se encuentra tratado y directamente para hacer su instalación. Muy diferente a lo que es un poste de hormigón armado. Puedes transportar también en tu poste de hormigón armado en tu Hilux y todo lo demás, pero eso sí, como es un poste de hormigón, tiene más posibilidades, como decía, vas a revisar otra vez el temario que estamos llevando. La desventaja de utilizar un poste de hormigón, ¿qué es? Que es más frágil comparado con lo que es un poste de madera, ¿no? Obviamente, como es cemento y tiene la parte de lo que son los fierritos, hay una gran posibilidad que dependiendo de lo que ustedes vayan manipulando, se pueda ir obteniendo pequeñas rajaduras dentro del poste. Esas rajaduras le quitan años de vida a tipo de poste. Por eso justamente el transporte es un poco más fundamental en los postes de hormigón comparado con los postes de madera que sí te soportan o sí puedes utilizar dependiendo a qué tipo de poste tú vayas implementando, vayas manejando. Entonces, como he comentado hace un momento, esa nueva tecnología que se está viendo tanto en la parte del oriente de utilizar estos postes de poliéster con fibra de vidrio, es más que todo porque si nuevamente vemos la tabla de características que tiene este tipo de poste, ¿qué vamos a observar? Fíjense, ¿qué observamos? ¿Cuánto peso tiene? Tiene 55 kilos un poste de 8.5. 55 kilos, ¿a qué equivale? Puede equivaler a cualquiera de ustedes, o cualquiera de las personas que tiene ese peso de 55 kilos. 61 kilos también es un peso de una persona. 84 kilos es un peso de una persona. Entonces, como estuvieras transportando solamente una persona, pero en la parrilla de lo que es la Hilux, comparado con los 300 o 350 kilos que tiene el peso que tiene el poste de madera, o tal vez un hormigón armado que está pesando sus 450 a 400 kilos. Entonces, fíjense las diferencias que son para que tú puedas transportar este tipo de poste, y peor todavía si tú tienes que transportar a lugares lejanos o lugares donde no puedes tener una accesibilidad exitosa con una grúa o tal vez con una Hilux o algo que te lleve a transportar tus diferentes tipos de componentes.
Entonces, para eso es donde ustedes pueden utilizar o pueden manejar este tipo de postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, porque fíjense el peso, solamente fíjense el peso, pero no solamente es el peso. ¿De qué depende el peso? Depende a cuánto esfuerzo mecánico tú le vas a adquirir. ¿Dónde está mi mouse? Ahí están los diferentes tipos de esfuerzos y eso cómo se caracteriza por categorías, categoría A, categoría B, categoría C. Este poste de 8.5, ¿cuál es el mejor poste? Siempre va a ser la categoría C. Me va a soportar hasta 600 kilogramos fuerza de esfuerzo mecánico. Pero una vez que me soporte 600, ¿cuál es la desventaja? Que pesa más, pesa 84 kilos. Pero si yo tengo un esfuerzo pequeño, solamente tengo que llevar una línea de baja tensión, monofásico. Entonces, con 200 kilos de fuerza es suficiente. Entonces, ¿cuánto voy a necesitar? Suficiente que lleve 55 kilos. Tranquilo, lleva la parte de lo que es la instalación para este tipo de postes. Entonces, ahí están las ventajas y desventajas de utilizar los diferentes tipos de postes que hemos ido mencionando. No sé si eso ha sido la respuesta que decía el compañero. Sí, sí, está todo comprendido. Una cosita más, Inge, también sabemos plantar postes de palmera. ¿Esos postes son garantizados o no, digamos? Por eso es dependiendo al tipo de empresa a la que te está fabricando el tipo de poste. Pues aquí en Cochabamba de todo un poco van utilizando. Creo que hasta el poste de Moyemoy también utilizan, ¿no? Hacen el tratamiento para utilizar ese tipo de poste. Entonces, ¿de qué depende mucho esto? Depende de los laboratorios o de los esfuerzos a los que tú vayas sometiendo a tus diferentes tipos de poste. De igual manera, otra característica de poste, ¿cuál era? Justamente tratar de evitar de que en tu poste ingrese la parte de la humedad. Es un punto bien fundamental para determinar la vida útil de tu poste. Basta que le hagas ingresar o por algún lado ingrese la parte de la humedad, ya directamente se lo va a ir carcomiendo de poco tu poste y va a empezar a podrirse tu poste. Y directamente de lo que tiene que durarte 25 años, te va a durar 10 años o quizás hasta 15 años. Entonces son esos aspectos que tenemos que cuidar al momento de hacer el tratamiento del poste, de que tenga internamente, ¿cuánto era? El 13% de humedad que tiene que tener internamente el poste. Y eso ya es finalizando, entregado el poste, y sobre esto tratar de cuidar de que no exista la parte de la humedad interna o externamente dentro del poste. Entonces, como he comentado a tu compañero hace un principio, él indicó también, preguntó esa parte de qué diferencia encontraría entre un poste de madera de, no sé, dijo entre pino o eucalipto. Las fechas casi no son, pues justamente unos estimados sobre los 25 a 30 años, es lo que te va a durar un poste, dependiendo al tratamiento y dependiendo a cuánto esfuerzo le vayas sometiendo, le vayas utilizando. Como tú has mencionado, en este momento me has dicho, creo, ¿qué poste me dijiste? De palmera, pues, por de De palmera. palmera. Sí, Entonces, fíjate, ese es un poste que están utilizando aquí en Cochabamba, como ejemplo. Pero si yo te pongo a analizar y te digo que en el oriente no utilizan mucho ni eucalipto ni poste de lo que sería pino. Allá lo que más se produce es el cuchi. Entonces, ese tipo de cuchi tiene un poco más de dureza y posiblemente hasta tenga un poco más de duración de vida útil, porque ese tipo de madera es demasiadamente duro. No sé si alguna vez han escuchado hablar de ese cuchi. ¿Han escuchado hablar? sí, profe. Ya, ¿no ve? Ese tipo de cuchi generalizando, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado o he visto. La mayoría de aquí, de la gente que le gusta o maneja o le gusta mantener sus muebles o roperos, la mayoría hace hacer sus muebles de cuchi porque tiene una extensa duración de ese tipo de madera. Es una madera bien dura, bien robusta, entonces, de igual manera ya en el Beni o en lugares del Oriente, maneja esa parte de lo que es ese tipo de poste cuchi, porque el poste, mucha fabricación tiene por esos lados, o muchos se expande o se hace el planteamiento de ese tipo de postes, ¿no? Entonces, es lo que se utiliza mucho en el oriente, más que utilizar el pino o utilizar esos puntos de acá. Aquí en Cochabamba, muy poco es lo que se utiliza, seguramente debe llegar a alguna ocasión, pero más he visto utilizar para hacer algún tipo de ropero, algún tipo de mesa o comedor, pero un comedor bien robusto, un comedor bien certificado directamente, ¿no? Depende de eso más que todo eso. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más para concluir este tema de hoy día? ¿Alguna otra consulta, algo que quieran complementar tal vez o tengan alguna consulta? Ya, entonces de este Profe, aspecto, dime. los postes fibra de vidrio solo se puede utilizar en el oriente o en otro lado más, en el occidente o en algún otro lugar. Ya, voy a responder tu pregunta. Respondiendo a la pregunta del compañero, ¿solamente se utiliza en el oriente o no?
Primeramente les dije, aquí tienen sus características técnicas. Fíjense el 3.2, condiciones a utilizar este tipo de poste. Solamente puedes utilizar el poste a temperaturas de -10 grados hasta los 45 grados, con un valor promedio y te dice que no supere los 30, puede ser 29, 28 grados. Te dice que puedes utilizar máximo una altitud máxima sobre el nivel del mar de ¿cuánto? 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tendrías que ponerte a analizar, ver en el mapa dónde tenemos 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí te va a decir, tu respuesta va a ser respondida ahí. Vas a poder utilizar en el oriente, vas a poder utilizar en los valles, o vas a poder utilizar en el occidente. La humedad no te preocupes, te soporta hasta el 100%. No hay ninguna novedad, ese punto de ahí que se puede implementar y puede ser expuesto al sol, no hay ningún problema. No va a tener ningún tipo de precariedad o va a ser un factor que va a afectar a la parte de tu tipo de poste. Entonces, la tarea que les estoy dando, ¿qué es? Estas características técnicas que están acá, busquen a nivel Bolivia. Fíjense cuánto es en Cochabamba la altitud, cuánto es la altitud en La Paz o en Oruro, y vean si funciona o no, o puedo llevar sus postes a sus lados. Y más que todo es eso. Ese sería más que todo al estimado Franquers, ¿no? Respondiendo a Sí, tu pregunta. sí, sí, está bien, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta más? Ya, entonces directamente voy a pausar la parte del video. Hasta aquí es el tema número 4, que sería la parte de las estructuras.